A quienes siguen a Nenepedia por Instagram, les dije que los iba a acorchar con esta pregunta sobre la mejor opción para manejo farmacológico del ductus arterioso persistente. Las opciones que teníamos para responder esta pregunta eran las siguientes: indometacina intravenosa, ibuprofeno intravenoso, ibuprofeno oral y paracetamol oral. La mayoría de las personas que respondieron optaron por indometacina endovenosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las más recientes recomendaciones apuntaban hacia el ibuprofeno intravenoso como mejor opción, ya que tiene menos efectos adversos. Por eso está con el chulito. Pero hoy vamos a ver dos revisiones de la literatura de Cochrane en las que probablemente empecemos a cambiarnos hacia las opciones orales. El primer artículo que vamos a ver hoy es del día 11 de febrero del año 2020. Titulado El ibuprofeno para el tratamiento del ductus arterioso persistente en paciente pretérmino o de bajo peso o ambos. El objetivo de este artículo de revisión de Cochrane era determinar la efectividad y la seguridad del ibuprofeno comparado con indometacina y otros inhibidores de la ciclooxigenasa, compararlo también con placebo y con la no intervención para el cierre del ductus arterioso persistente en pacientes pretérmino, en pacientes con bajo peso al nacer o pacientes pretérminos y con bajo peso al nacer. Los resultados fueron los siguientes. Se encontraron 39 estudios y se incluyeron 2.843 recién nacidos. En la primera fase, ibuprofeno versus placebo, se demostró que el ibuprofeno a 3 dosis redujo la falla del cierre del ductus arterioso persistente comparado con el placebo, con un grado moderado de calidad de la evidencia. Un estudio reportó disminución de la falla del cierre del ductus arterioso persistente después de una dosis única o 3 dosis de ibuprofeno oral comparado con el placebo. Ahora, comparando ibuprofeno IV u oral con indometacina también intravenosa u oral, se hallaron 24 estudios que incluían 1.590 pacientes. Y se encontró que no había una diferencia significativa en las tasas de falla para el cierre del ductus arterioso persistente en estos dos medicamentos. Sin embargo, sí se demostró una reducción de la enterocolitis necrotizante con el ibuprofeno oral o venoso, con una calidad moderada de la evidencia. Hubo una reducción estadísticamente significativa en la proporción de infantes de recién nacidos con oliguria en el grupo de ibuprofeno, con una calidad de evidencia también moderada. Los niveles de creatinina en plasma a las 72 horas después de la iniciación del tratamiento fue estadísticamente más baja en el grupo de ibuprofeno. Ahora, comparando ibuprofeno oral con indometacina intravenosa u oral, se hallaron 8 estudios que incluían 272 pacientes y en estos se encontró que no había una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos para el cierre del ductus arterioso persistente. Sin embargo, el riesgo de enterocolitis necrotizante redujo en los pacientes con el ibuprofeno oral versus el grupo con indometacina. Hubo también un riesgo reducido del falla del cierre del ductus arterioso persistente con el ibuprofeno oral comparado con el ibuprofeno intravenoso. 5 estudios que incluían 406 pacientes con una calidad de la evidencia moderada. Y también hubo una disminución del riesgo de falla del cierre del ductus arterioso persistente con las dosis altas de ibuprofeno intravenoso. La conclusión final de este artículo fue que el ibuprofeno es igual de efectivo que la indometacina para el cierre del ductus arterioso persistente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el ibuprofeno reduce el riesgo de enterocolitis y el riesgo de insuficiencia renal transitoria de estos dos medicamentos, deberíamos considerar al ibuprofeno como la droga de elección. En cuanto al uso del ibuprofeno oral versus ibuprofeno venoso, a pesar de que hay ciertos estudios que han demostrado algunas ventajas de la administración oral sobre la venosa, la realidad es que la evidencia actual es insuficiente para recomendar uno sobre el otro, ya que el grado de evidencia va de moderado a bajo en algunos de esos estudios mencionados. A quienes quieran el artículo original, por favor escríbanme a jairoserna@nenepedia.com o déjenme un comentario
en la caja de comentarios en YouTube y con mucho gusto se los enviaré. Ahora hablemos sobre acetaminofén en el ductus arterioso persistente, y para eso pasaremos a este otro artículo también de Cochrane, del mismo autor y los mismos autores, y publicado en la misma fecha que el artículo que les acabo de mencionar, 11 de febrero del 2020, con título Paracetamol o acetaminofén para el ductus arterioso persistente en pacientes pretérminos o de bajo peso al nacer, una revisión de la literatura. En este artículo el objetivo era determinar la efectividad y la seguridad del paracetamol oral comparado con placebo con no intervención contra indometacina intravenosa y contra ibuprofeno intravenoso y oral, o con otros inhibidores de la ciclooxigenasa para el tratamiento de un ductus arterioso persistente diagnosticado ecocardiográficamente en pacientes pretérmino o de bajo peso al nacer. Incluyeron finalmente 8 estudios que reportaron 916 pacientes y se concluyó que no había una diferencia significativa entre acetaminofén e ibuprofeno en cuanto a la falla del cierre del ductus arterioso persistente en el primer ciclo de administración de los medicamentos. 4 estudios con 537 pacientes reportaron que el sangrado intestinal era menor en los pacientes con acetaminofén. Los niveles de creatinina sérica fueron menores en el grupo de acetaminofén comparado con el grupo de ibuprofeno en 4 estudios, con un grado moderado de la calidad de la evidencia. Los conteos de plaquetas y del gasto urinario fueron mayores en el grupo de paracetamol comparado con el grupo de ibuprofeno. Un estudio reportó seguimiento de 18 a 24 meses posterior al tratamiento con paracetamol versus ibuprofeno y se demostró que no había una diferencia significativa en los resultados neurológicos a los 18 o 24 meses. Sin embargo, es un solo estudio y la calidad de la evidencia es baja. 2 estudios comparando paracetamol con indometacina demostraron que no hay una diferencia significativa en la falla de cierre del ductus arterioso persistente. Sin embargo, también son estudios con calidad de la evidencia baja. Los niveles séricos de creatinina fueron significativamente más bajos en el grupo de paracetamol comparado con el grupo de indometacina, y el conteo de plaquetas y el gasto urinario también fueron significativamente más bajos en el grupo de. Para concluir, tenemos que el acetaminofén es igual de efectivo que ibuprofeno o indometacina para el cierre del ductus arterioso persistente, además de que tiene unas menores tasas de efectos adversos que ibuprofeno e indometacina a nivel de creatinina, de gasto urinario, de conteos de plaquetas y de sangrados digestivos. Y la única razón por la cual no es un medicamento de elección en este momento es dado porque en algunas series se ha demostrado su posible asociación con trastornos del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista. Por lo tanto, concluimos que se necesita desarrollar más estudios alrededor del acetaminofén para el cierre del ductus arterioso persistente, en los cuales se realice seguimiento a los pacientes para determinar su resultado neurológico a los 18 y a los 24 meses de edad, para que la calidad de la evidencia sea mayor y podamos definir si se usa o no como medicamento de elección en el futuro.